el precio de Bitcoin podría iniciar un movimiento bajista en las próximas horas. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo después de haber visto un par de distribuciones en el precio de Bitcoin, el precio de Bitcoin venía a atacar la zona del soporte de los 66.970 aproximadamente, y gracias a la presión compradora que había en esta zona operativa tuvo un rebote alcista que vino a atacar directamente la zona del VWAP semanal. Comentábamos cómo después de alcanzar esta zona operativa el precio perdía ese momentum alcista que traía del rebote y determinábamos esta estructura operativa para analizar durante este fin de semana. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas? Porque como veis, la estructura operativa la está empezando a dejar atrás, y es que a lo largo del desarrollo de la estructura operativa veíamos cómo el precio de Bitcoin terminaba rompiendo la zona del soporte, y aunque horas después intentó tener un reingreso en la estructura operativa, veíamos cómo el precio la volvía a rechazar, confirmando con esto muestras de debilidad. Y lo más importante de todo, la confirmación de la ruptura de esta estructura operativa, porque como veis, después de haber intentado volver a reingresar en esta estructura, el precio vino a testear hasta en 2 ocasiones la consolidación de la ruptura, para tras esto iniciar un movimiento bajista que es el que estamos viendo en estas últimas horas. Muestras de debilidad importantes que hemos podido identificar gracias a esta estructura con cierta inclinación alcista, y cuidado porque el rechazar esta zona operativa nos está dando muestras de debilidad de cara a buscar otra vez potencialmente un ataque sobre la zona del soporte, porque recordemos que dentro de lo que cabía era positivo el que el precio volviese a encontrar equilibrio en esta zona, ya que os recuerdo que es la misma zona operativa donde anteriormente y no hace mucho tiempo tuvimos una distribución, y si volvemos a ver que el precio rechaza esta zona operativa y vuelve a atacar este soporte de los 66.970, serían muestras de debilidad ya para setups superiores, para setups de mayor fractalidad, porque recordemos que el principal objetivo es intentar romper esta zona de ventas que tenemos aquí, y si el precio ya está rechazando niveles operativos aún más bajos, no es nada positivo para el precio de Bitcoin. Si seguimos con la dinámica que hemos comentado de estas últimas horas, lo más probable es que el precio pudiese volver a buscar equilibrio sobre esta zona operativa del soporte, porque como veis de momento está rechazando estos niveles y son niveles donde tenemos nodos importantes. Así que no me extrañaría que el precio pudiese volver a atacar la zona del soporte, y entonces tendremos que volver a evaluar la acción del precio sobre esa zona. Pero no es bueno que le cueste tanto a Bitcoin subir, porque recordemos un poquito también el contexto en el que nos encontrábamos en timeframes superiores. En vídeos anteriores comentábamos cómo después de sacudir zona de mínimos y después de haber reingresado, valorábamos que el precio pudiese demostrar fortaleza intentando atacar la zona de la resistencia de los 73.745. Y es cierto que poco a poco ha ido rompiendo resistencias clave hasta que ha alcanzado esta zona de ventas que ya hemos comentado en muchas ocasiones, y después de buscar un poquito de liquidez y rebotar sobre la zona del BIPOC, seguimos sin ver esa suficiente fortaleza como para romper esta resistencia. Si Bitcoin consigue romper esta zona de ventas y alcanzar la zona de los 73.795 aproximadamente, estaremos confirmando fortaleza para el medio-largo plazo. Pero si seguimos viendo que los compradores no son capaces de superar esta zona operativa, mucho cuidado porque podrían volver a retomar el control sobre el precio. Así que vamos a ver si esta dinámica que estamos viendo en estas últimas horas continúa, porque ya os digo que no serían buenas noticias para Bitcoin que vuelva a atacar esta zona de soporte. Si volvemos a ver que ataca esta zona de soporte, a mí lo que me gustaría ver sería una estructura de un poquito mayor fractalidad de la actual, que intente desarrollar una acumulación sobre esta zona operativa. También os digo una cosa, teníamos aquí una dinámica bajista que no habíamos establecido, si no recuerdo mal, y tras la ruptura de la misma no hemos visto una reacción alcista interesante. Eso también debemos de tenerlo como muestra de debilidad. Pero vamos a dejar esta dinámica bajista aquí para ver si el precio, tras alcanzarla otra vez, intentan volver a entrar compradores sobre esta zona. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Vemos bastante liquidez en esta zona de los 70.185 y ha aumentado también un poco la liquidez en longs, aunque no hay tanta porque vemos aquí un poquito en los 68.135, pero está bastante distribuida. Los bots de alta frecuencia
en momentos puntuales han estado acompañando el movimiento de Bitcoin, marcando niveles -1, pero de momento esto no lo considero importante, porque seguimos estando dentro de lo que cabe dentro de un equilibrio. No hemos visto esa continuación de la ruptura del equilibrio todavía, pero si viésemos que se mantiene esa dinámica que hemos comentado anteriormente, sí que sería importante ver si los bots de alta frecuencia respaldan ese movimiento. En cuanto a la liquidez de 100x, vemos que en estas últimas horas se había cargado esta zona operativa de los 68.750 y el precio ya se ha hallado esta liquidez. Vemos algunos niveles un poquito destacables que serían en torno a los 69.630 y también esta zona de los 68.450. Respecto a la liquidez de 50x tenemos varios niveles que destacar, tendríamos estos 70.140 y luego esta zona en torno a los 68.070. Liquidez de 25x vemos cómo dejaban todavía liquidez en la zona de shorts de los 69.660, pero donde más liquidez vemos es en torno a los 70.250. Si buscamos liquidez de longs de 25x encontramos en la zona de los 66.885. Liquidez de 10x de momento nos queda lejos, así que no lo considero interesante. En Bookmap estábamos viendo que había algunas órdenes de compra en la zona de los 68.500, pero estas órdenes han sido retiradas en estas últimas horas. Se mantienen órdenes de venta en la zona de los 70.000 prácticamente y compras interesantes no veríamos hasta los 67.000. Aquí vimos cómo entraban algunas órdenes de venta en la zona de los 69.220, pero fueron absorbidas por el precio antes de este último movimiento bajista. En el multibook vemos algunas órdenes de venta en la zona de los 70.000, vemos bastantes ventas en los 71.500 y 72.000 y en los 73.000 también. Compras la verdad es que no se ve gran cosa, tenemos que bajar hasta los 60.000 para ver algo destacable. En The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de long, sobre todo hay un poquito en los 68.570 y vemos bastante sobre todo desde los 67.125 hasta los 66.160. En los CVDs por el momento nada destacable, lo único una venta aquí agresiva por parte de Bitfinex, que yo diría que fue el que originó este movimiento bajista, pero el resto está muy tranquilo. En los mapas de corto plazo tenemos un poco de liquidez en zona de shorts hasta los 69.000 prácticamente, y luego tenemos aquí bastante desde los 69.300 hasta podríamos decir que los 69.650. En la zona de longs tenemos un poquito en los 68.750 y en los mapas de high leverage tenemos liquidez sobre todo hasta los 69.018 con pico de liquidaciones en los 68.950.